¿Qué aprendimos en el programa anterior? En el programa anterior aprendimos a generar ideas viables y a elaborar prototipos creativos que protejan a las personas de los rayos UV, empleando materiales que no perjudiquen la salud y el ambiente, para evaluarlos a partir de los aportes de las personas. Para ello, desarrollamos las 5 fases de la metodología del Design Thinking y aplicamos diversas técnicas. Muy bien, estudiantes. Este programa se denomina Diseñamos Artesanías Innovadoras. Atención, estudiantes, que vuelvo a repetir el título de este programa. Diseñamos Artesanías Innovadoras. En esta ocasión aprenderemos a plantear el desafío y a empatizar con los usuarios para definir sus necesidades sobre cómo promover la cultura, realzando los saberes ancestrales, incorporando la tecnología en la elaboración de artesanías con recursos de la comunidad o región y aplicando la metodología del Design Thinking o pensamiento de diseño. Eso quiere decir que estamos aprendiendo a pensar como diseñadores. ¡Estupendo, profesor! ¿Y cómo lo realizaremos? Ahí vamos, Miguel. Tomen nota, cojan su lapicero y papel. Primero, redactaremos el desafío y recogeremos información con la técnica de los 5 por qué. Después, vamos a sintetizar la información para definir el problema de los usuarios mediante la técnica Insights Cluster. Luego, redactaremos el punto de vista, POV. Para escribir la pregunta retadora, aplicaremos la técnica de ¿cómo podríamos nosotros? Y finalmente, reflexionaremos sobre lo aprendido. Estamos celebrando los 200 años de nuestra independencia y podemos sentir orgullo de ser peruanas y peruanos en muchos aspectos. Por ejemplo, nuestro país es reconocido a nivel mundial por sus diversas artesanías, ya que en nuestras regiones se elaboran utilizando distintos recursos como madera, arcilla, tejidos, piedra, oro, plata, paja, cuero, semillas, frutos secos, etc. Sin embargo, llegar al bicentenario de nuestra independencia debe llevarnos a pensar en los desafíos que tenemos por afrontar. Por ejemplo, los cambios que está provocando la fabricación digital. En ese sentido, debemos ser conscientes de que en siglos anteriores los productos artesanales se elaboraban solo manualmente. Pero hoy contamos con la artesanía contemporánea o neoartesanía, que integra los saberes ancestrales de los artistas con el uso de la tecnología. Miguel y Lucía, ¿cómo podrían crear artesanías innovadoras que promuevan la cultura de su comunidad o región? Profesor, en el Perú se elaboran muchas artesanías. Por ejemplo, en mi región Ucayali las elaboramos con las escamas del paiche, madera, tela, semillas, entre otros. Bien, Miguel. ¿Y Lucía, qué dices? Profesor, yo soy de Ayacucho. En mi comunidad se producen trajes bordados, hermosas cerámicas y retablos con diseños culturales de la localidad, así como tallados en piedras de Huamanga. Me parecen muy buenos sus aportes, Lucía y Miguel. Recuerden que es necesario revalorar y preservar las técnicas que utilizaron nuestros antepasados para elaborar diversas artesanías y conservar nuestro legado cultural. Pero hoy podemos mejorar la producción gracias a la tecnología. Profesor, ¿qué es legado cultural? Se refiere a la herencia cultural de los saberes, como el arte y, en este caso, las técnicas para elaborar diferentes artesanías aprendidas por nuestros antepasados, que pertenecieron a nuestra comunidad y que recibimos para continuar con ellas, conservarlas y transmitirlas a las nuevas generaciones. Profesor, entonces, en esta actividad formularemos el desafío orientado a crear artesanías innovadoras que promuevan la cultura de nuestra comunidad. Exacto, Lucía. Entonces, estudiantes, ¿están listas y listos? Ubíquense en su lugar de trabajo.
preparados para escuchar el programa con su lápiz y papel. Comencemos con la formulación del desafío. Profesor, ¿con relación a qué tema trabajaremos nuestro desafío? En nuestro caso, el desafío estará relacionado con crear prototipos de artesanías innovadoras que promuevan la cultura de nuestra comunidad. ¿Recuerdas, Miguel, cómo se plantea el desafío? Debemos escoger un marco específico, es decir, un desafío con características definidas respecto al tipo de artesanía. De acuerdo a nuestro campo de interés y los recursos que tenemos en la comunidad, podemos inclinarnos por artesanías elaboradas en madera, arcilla, tejidos, metales, piedras, frutos secos, fibras vegetales, semillas, cuero, etc. Excelente, Miguel. Claro, el desafío no puede ser muy amplio ni muy limitado. Lucía, ¿recuerdas cuáles son las características que debe tener un desafío? Profesor, las características del desafío son: permitir un abanico de soluciones, beneficiar a un grupo o segmento de personas, ser retador y alcanzable. Ya entendí, profesor. Estuve pensando en mi desafío. ¿Estará bien el que redacté? Elaborar ollitas de arcilla. Gracias, Miguel, por tu participación. Estudiantes, ¿creen que el desafío que redactó su compañero está correcto? Profesor, yo creo que la respuesta de Miguel, en parte, está correcta, pero su desafío está muy limitado. Le falta relacionarlo con promover la cultura de su comunidad. Entonces podría ser elaborar accesorios para cocina en arcilla diseñados con dibujos de líneas geométricas como lo hacen los chipivos. Bien, Miguel. Estudiantes, recuerden que su desafío debe estar redactado de acuerdo a sus características. No debe ser ni muy amplio ni muy limitado. Debe responder a las necesidades y problemas de las personas y debe ser alcanzable. Bien, profesor, ya entendí. Ahora estamos listas y listos para formular nuestro desafío o reto. Manos a la obra. Reloj, vamos en cuenta regresiva. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Listo! Ahora que ya tenemos el desafío planteado con relación a crear artesanías innovadoras que promuevan la cultura de nuestra comunidad, es hora de trabajar la fase empatizar. ¿Por qué creen que es importante empatizar con los posibles usuarios? Profesor, es importante porque debemos saber qué es lo que piensan los futuros usuarios. Esto nos permitirá llegar a la raíz del problema de forma rápida y directa. Exacto, Lucía. Profesor, entonces, ¿cómo puedo obtener información de mis posibles usuarios? ¿Qué técnica se puede utilizar? Buena pregunta, Miguel. Hay diferentes técnicas para obtener información. En esta ocasión, aplicaremos la técnica los 5 por qué. Profesor, ¿en qué consiste esta técnica que suena tan interesante? Estudiantes, esta técnica consiste en plantear un problema con relación al desafío. Formularemos 5 veces esa pregunta con el propósito de encontrar en cada respuesta las causas que originaron el problema. Profesor, ¿nos podría dar un ejemplo? Claro, Lucía. Llegó el momento más interesante del programa. Tomen nota, por favor. A continuación, les presento un ejemplo en el que se aplicó la técnica de los 5 por qué para conocer los trasfondos del siguiente desafío. Buscar estrategias para la presentación oportuna de la tarea de los estudiantes, o sea, ustedes. Atentos y atentos. Primer por qué. Pregunta: ¿por qué los estudiantes no cumplen en presentar sus tareas? ¿Cuál sería la respuesta, Miguel? La respuesta sería: porque no las realizan. Segundo por qué. Pregunta: ¿por qué los estudiantes no realizan sus tareas? La respuesta es
porque se dedican a hacer otras cosas. Tercer ¿por qué? Pregunta: ¿por qué se dedican a hacer otras cosas? La respuesta sería, porque tienen varias actividades pendientes. Cuarto ¿por qué? Pregunta: ¿y por qué tienen varias actividades pendientes? La respuesta es porque no se organizan. Quinto ¿por qué? Pregunta: ¿por qué no se organizan? La respuesta es, porque no tienen un horario o planificador de actividades. ¡Estupendo! Terminamos con los 5 por qué. ¿Me puedes decir, Lucía, cómo lo aplicamos? Pude darme cuenta de cómo se realizan las preguntas sobre las respuestas que se van obteniendo. Bien, Lucía. Esa es la idea de aplicar esta técnica, que les permitirá conocer el trasfondo del desafío planteado y detectar sus principales problemas. Profesor, con este ejemplo estamos listas y listos para aplicar la técnica de los 5 por qué, que nos permite hallar el punto de partida del problema. Excelente. Estudiantes, apliquemos la técnica de los 5 por qué. Para ello, elegimos a un mínimo de 3 personas entre quienes consideremos nuestros mentores y o conocedores del tema, y que nos podrían ayudar a descubrir los problemas que tendríamos al ejecutar el desafío. Recuerden que el desafío se redacta como pregunta. Profesor, ¿podemos trabajar esta actividad con la participación de nuestros familiares? Por supuesto, Miguel. El trabajo en equipo es muy beneficioso para aprender y compartir con los demás. Llegó la hora de aplicar la técnica de los 5 por qué. Estudiantes de todo el Perú, planteen sus preguntas a sus familiares o vecinos. Recuerden que tienen que ser en relación con crear artesanías innovadoras que promuevan la cultura de su comunidad o región. Amigas y amigos, no se olviden de registrar las actividades realizadas y guardarlas en su portafolio. Profesor, una vez concluida la actividad de los 5 por qué, ¿qué haremos? Buena pregunta, Miguel. Pasaremos a la siguiente actividad. Lucía, ¿qué nos corresponde realizar? Definir el problema o la necesidad a partir de sintetizar la información obtenida en la fase empatizar. Esto nos permitirá generar idea-solución. Lucía, estás atenta como yo, pero no olvidemos que, para definir el problema, siempre nos ayudamos de algunas técnicas. En este caso, ¿qué técnica podríamos utilizar? Exacto, Lucía, estás muy atenta. En esta ocasión, utilizaremos la nueva técnica llamada Insights Cluster, que consiste en la clasificación y selección de insights, revelaciones o conceptos descubiertos en torno a los hechos extraídos de la fase empatizar, con el fin de identificar los problemas más relevantes y las áreas de acción. ¿Me puede explicar otra vez, profesor? Claro, Lucía. Una manera de identificar los insights es recoger los aspectos claves de la información obtenida y agruparlos por temas o áreas. Se ve interesante, profesor, pero ¿cómo se aplica? Bien, vamos a aplicar la técnica Insights Cluster. En post-its o tarjetas de hojas, escribamos las respuestas que las personas nos brindaron en los 5 por qué, en relación con los problemas o sus opiniones sobre la creación de artesanías innovadoras que promuevan la cultura de nuestra comunidad. Profesor, las respuestas que nos dieron las personas en los 5 por qué las escribimos en las tarjetas. ¿Hasta ahí entendí, profesor? Perfecto, Lucía. Luego, en la pared o papelógrafo, dibujaremos 5 círculos en función de los 5 por qué. Después, pegaremos los post-its o las tarjetas que contienen las respuestas, agrupándolos por temáticas que coincidan. Esto permitirá tener en conjunto una perspectiva de los problemas de los usuarios. Profesor, a partir de la síntesis realizada, identificaremos las necesidades que tienen las personas para crear artesanías innovadoras que promuevan la cultura de nuestra comunidad. Pero, ¿cómo definiremos el problema? Excelente, estudiantes.
Para definir el problema de manera más precisa y clara, vamos a redactar el punto de vista, POV, considerando las revelaciones insight que surgieron. Interesante, profesor. ¿Y cómo puedo realizar el punto de vista POV? Ahora, tengan listo un lápiz o un lapicero y su cuaderno de trabajo. Para su redacción, debemos realizar una tabla de 2 filas y 5 columnas. Bien, iniciaremos con la primera fila. En la primera columna escribirán usuario. Aquí colocarán el nombre del usuario. Profesor, el nombre de mi usuario es Michelle, una turista americana. Bien, Miguel, continuamos. En la segunda columna escribirán un signo más que simboliza necesita. En la tercera columna escribirán necesidad. Aquí anotarán la necesidad identificada en la técnica de saturar y agrupar. Profesor, un momento por favor. Aquí mi necesidad es abrigarse. Excelente, Miguel. En la cuarta columna, otro signo más que simboliza por qué. Y en la última columna, el insight o revelación, donde describirán la clave de la necesidad o problema identificado en la técnica de saturar y agrupar. Profesor, en esta última columna escribí el insight porque en Puno hace mucho frío. Entonces mi POV quedará así. Michelle, una turista americana, necesita abrigarse porque en Puno hace mucho frío. Excelente, Miguel. Recuerden que en esta técnica del POV encontraremos 3 palabras claves: usuario, necesidad y revelación o insight. Estupendo, profesor. Ya entendí. Ahora realizaré la técnica POV. ¿Estará bien, profesor? La señora Carmen necesita guardar sus fotografías porque quiere conservarlas en buen estado. Excelente, Lucía. Tienes el usuario, la necesidad redactada en un verbo y el insight o revelación. ¡Felicitaciones! Gracias, Lucía. Ya me quedó claro. Ahora formularé el POV y luego lo colocaré en mi portafolio. Así es, Miguel. Manos a la obra. Y ustedes, estudiantes de todo el Perú que nos están sintonizando, formulen el POV. Profesor, desde Ayacucho, Marta envía un WhatsApp al grupo y nos dice que ya formuló su POV, el cual es: María, estudiante universitaria, desea protegerse de la COVID-19 con identidad, porque quiere cuidarse y mostrar la cultura de su comunidad. Buen trabajo, Marta. Está bien redactado. Tiene el usuario, la necesidad en verbo y el insight o revelación. ¡Saludos! Profesor, teniendo el problema definido, ¿cómo podríamos resolverlo? Para ello, aplicaremos la técnica ¿cómo podríamos?, que nos habla de un sentido de posibilidad para resolver los problemas, es optimista, y nos invita a participar de manera cooperativa. Entonces, es hora de redactar la pregunta. ¿Cómo podríamos? Sí, Miguel, recuerda lo que debes incluir en el cómo podríamos. Perfecto, profesor. Se debe incluir el problema o la necesidad, el usuario y el insight o revelación. Excelente, Lucía y Miguel. Profesor, este sería un buen ejemplo de la pregunta retadora. ¿Cómo podríamos lograr que la señora Carmen guarde sus fotografías para conservarlas en buen estado? Bien, Lucía. Vamos por buen camino. Estudiantes que nos escuchan en sus casas, ustedes también formulen la pregunta retadora. Sí, vamos, chicas y chicos. Ustedes pueden. Empezamos con la cuenta regresiva. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Listo! Recuerden registrar las actividades que realizan en su cuaderno de apuntes o utilizando algún aplicativo de su preferencia. Y sobre todo, no olviden guardar su trabajo en su portafolio. Gracias a todos los oyentes por sus participaciones, también por sintonizarnos en este fantástico programa.
en el que aprendimos a aplicar las 2 primeras fases de la metodología del Design Thinking, que nos permitirá crear prototipos de artesanías innovadoras para promover la cultura en nuestra comunidad, utilizando la tecnología. Esto nos hará sentirnos orgullosas y orgullosos de aportar a nuestro querido Perú en estos 200 años de independencia. Antes de despedirnos, reflexionemos sobre el logro de nuestros aprendizajes con algunas preguntas. ¿Crearon una propuesta de valor de artesanías innovadoras que promuevan la cultura de su comunidad a partir de la formulación del desafío y la información recogida? Sí, profesor. Formulamos el desafío y nos informamos para crear artesanías innovadoras que promuevan la cultura de nuestra comunidad. Claro, profesor. Recogimos información a través de los 5 por qué y la sintetizamos. Con ello definimos el público usuario, el problema y la causa del problema. Luego nos preguntamos cómo podríamos darle solución. También me agradó mucho aprender la técnica de los 5 por qué. Está interesante aplicarla para solucionar mis problemas. ¡Estupendo! Es grato contar con su participación en el programa radial. Bueno, estudiantes, llegó la hora de despedirnos. Amigas y amigos, nos reencontramos en el siguiente programa. Recuerden realizar sus actividades y registrarlas en su cuaderno de trabajo. Gracias, profesor. Y a los amigos que estuvieron con nosotros participando constantemente. Sigamos con el mismo entusiasmo para aprender. ¡Cuídense!